Auspicia este programa Chevrolet. TVN presenta su nuevo DVD, La Ruta 40, un trabajo que demandó 3 años de viajes a través de 11 provincias. De la Patagonia a la Puna, 15 programas en un pack de 5 DVDs para ilustrar más de 5.000 kilómetros del camino más espectacular de la Argentina. Lagos, glaciares, salinas, misterios, endiablados caminos de cornisa y cuestas imposibles, más historias, personajes y un sinfín de aventuras. Vení a descubrir el gran tesoro pegado a la cordillera de los Andes, que es una de las grandes maravillas del mundo. Subí que te llevo. Al mismo tiempo. Mount Pleasant se llama el aeropuerto. Todos saben que es una inmensa base militar británica, de modo que no hay que abundar mucho por ahora en eso. De allí hasta Puerto Argentino, que los isleños siguen llamando en realidad Puerto Stanley, hay como 1 hora de viaje. La primera sorpresa ocurrió la mañana siguiente a mi arribo. Bien temprano, después de caminar las calles en pendiente de la ciudad, me encontré con los preparativos del evento del año, el maratón fiscalizado más austral del mundo. Los isleños estaban convulsionados a pesar del frío, pero lo más notable es que allí me encontré con varios deportistas argentinos. Bueno, en el 2008, en la primera edición, ocupé la 3ª posición
2009 repetí la tercera posición y en 2013 entré en segundo lugar. Y para las islas es como un gran acontecimiento deportivo. Es el evento del año. O sea, evidentemente esto tiene carácter internacional y es el evento del año. Toda la ciudad se congrega alrededor de lo que ocurre este día acá, así que realmente es muy importante para nosotros. Marcelo, ¿y hay pica? Yo creo que en realidad, al contrario, yo creo que esto nos une y se saltan diferencias. La competencia realmente hasta el momento la hemos vivido de manera sana y con juego limpio, ¿no? Y eso realmente tenemos muchas ganas de cuidarlo, ¿no? Yo tuve la suerte de participar en distintos escenarios en el mundo y generalmente uno corre en Berlín, Frankfurt, Atenas, como en mi caso, o Toronto, y no regresa más a ese escenario, pues es mucho más entretenido, divertido planificar un nuevo lugar para conocer la ciudad a partir de un maratón. Acá volvemos sistemáticamente, año tras año, un grupo cada vez mayor, o sea, los mismos corredores somos los que estamos volviendo todos los años agregando gente nueva. El maratón se largó a media mañana y los isleños estaban bien preparados, sobre todo con 2 atletas, un maestro y un piloto de la Royal Air Force que sacaron rápida ventaja. Ese día nadie trabajó en las islas y todos los que pudieron hacerlo se volcaron a las calles. Pero mientras los grandes corrían hacia las afueras de la ciudad, se largó la mini maratón de 3 kilómetros para los más chicos, en la que también hubo presencia argentina. Delfina fue la que corrió. Ella es hija de un excombatiente y tuvo al llegar a la meta unas palabras que inspiran una gran ternura, pero a la vez están cargadas de hondo contenido humano. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pasar por lugares donde puedas ver el agua y a personas alentándonos, es muy lindo. ¿Qué le vas a contar a tu papá cuando lo veas? Y de lo que me fue, porque es la primera vez que vengo. No sé, la verdad me emocioné y quisiera volver a repetirlo. ¿Sí? ¿Te emocionaste mucho? Sí. ¿Qué es lo que te emocionó? Me emocionó correr sola con personas que ni siquiera conozco y que me hice amigas y que me hice amigas. Es muy lindo eso. Finalmente, Tim, el maestro isleño, ganó con comodidad sobre el piloto de la Royal Air Force. Los argentinos, encabezados por De Bernardis, también cruzaron la meta. El reencuentro de Marcelo Marano, el papá veterano de guerra con Delfina, tuvo la emoción previsible. La confraternidad entre isleños y argentinos me descolocó un poco, pero mi viaje recién comenzaba. El edificio más alto sigue siendo la vieja iglesia anglicana. Los isleños son muy respetuosos a la hora de manejar. Se respetan, por ejemplo, las marcas de stop en todos los cruces de calle y las que están en bajada no son transitables durante el invierno por lo resbaladizo de la escarcha sobre el piso, a pesar de que el 90% del parque automotor son camionetas de doble tracción. A lo largo de la avenida Ross, que es la avenida de la costa, se suceden los monumentos que evocan a varias guerras y cualquiera puede hacer su museo particular en el frente de su casa.
Vi a un vecino, por ejemplo, que se ocupó de recordar a los visitantes que los arpones que muestra en su patio mataron a 20.000 ballenas entre 1937 y 1965, cuando Malvinas era el puerto de recalada de los nefastos barcos balleneros que pusieron a estos gigantescos animales del mar al borde de la extinción. Los isleños son conservadores, aunque son pocos los que quedan como Phil Middleton, que todavía sigue usando la turba como combustible. Para que me entiendan, la turba es casi como el carbón, pero que todavía no se ha mineralizado. Y todo el suelo malvinero es una gigantesca turbera. Entrar a la casa de Phil implica sacarse los zapatos en señal de respeto. Esa es otra de las costumbres locales que tiene que ver con el barro que se genera por las continuas lloviznas y para cuidar los pisos generalmente alfombrados que hay en las casas. Phil, que se acaba de jubilar como maestro, sabe que no es nada fácil vivir en un punto remoto del mundo y encima estar aislado. The main characteristic here is people survive. They're survivalists. Let's face it, the Falkland Islands is a barren piece of rock with a pretty harsh climate. So to live here, you have to be very determined within your own abilities to survive and therefore to grow. It takes a long time to get to know islanders. They're quite introverted. And it takes them a long time to accept you as a friend. The answer is they're so used to people being here for a short time and then going away. Phil es muy sagaz y entiende que, pese a que las islas han alcanzado un alto estándar de vida, la turba no es solo combustible, sino una manera de entender también a la idiosincrasia de los isleños. If people want to understand how you can survive and live in the Falklands, you have to understand the role of peat. To get heat, the man or the woman has to work hard. There's a technique, there's a timing, you have to leave it to dry. So you have to leave it 3 months, a year's better. So it's a work ethic, a patience ethic, and it's a way of life ethic. Well, the other thing about peat, it's free.
Los llama los ríos de piedra y son el resultado del empuje de gigantescos glaciares hace miles y miles de años que cuando se derritieron dejaron estas extrañas figuras. Más allá de los vuelos turísticos, el avión conecta las dos grandes islas, Soledad y Gran Malvina, y sobre todo vincula a la ciudad con las estancias, porque fuera de Puerto Argentino solo hay eso y algún caserío que no llega a ser un pueblo. Gypsy Cove es una playa que está cerca del aeropuerto. Si uno tuviera que juzgarlas a golpe de vista, nada tienen que envidiarles a la arena del Caribe. Pero claro, hay unos 30 grados de temperatura que marcan la gran diferencia. Y hay pingüinos, que es algo así como el símbolo de las Malvinas en materia de fauna. Este es hábitat de los simpáticos y gigantescos pingüinos rey, que llegan a medir 1 metro de alto y nidifican en las islas. Allí quedó para siempre varado el barco Lady Elizabeth en 1913, un barco con casco de hierro que es una postal obligada de Malvinas. Nancy Jennings vive de mostrar la ciudad. Ella te cuenta historias de guerra, monumentos, costumbres, vida cotidiana y está muy acostumbrada a recibir a los turistas que llegan en los cruceros con el verano. Habla también de sí misma y de cómo eran de difíciles las cosas cuando ella era muy chica. Y por eso recuerda un viejo barco que hacía de contacto entre Montevideo y Puerto Argentino para abastecer a las islas. 4 veces al año venía un barco de Inglaterra, directo, 30 días de viaje. Yo sé que es 30 días de viaje porque yo lo hice de acá a Londres, en un viaje. Después llegó el vínculo con Argentina. Sí, era al final del 71 cuando el servicio de barco entre las islas y Montevideo acabó y ahí a Gran Bretaña con Argentina hicieron un contrato y Argentina nos dio el servicio aéreo por LADE. LADE. Así que por 10 años teníamos un vuelo semanal directo, así ahí construyeron el aeropuerto de Stanley. Nancy es parlanchina y habla el español con acento chileno porque hay muchos chilenos trabajando por aquí. Si en muchos otros temas las islas permanecen inalterables a pesar del paso del tiempo, que ella, siendo mujer, esté trabajando es una de las costumbres, se diría, modernas y recientes. Yo me crié acá y nosotros nos divertíamos, teníamos que hacer nuestra diversión porque no había televisión en esa época, hacíamos vida social, íbamos a bailes y teníamos que trabajar bien duro. La diferencia es que en esa época la vida era más dura que ahora. Para las mujeres iban al colegio, iban a trabajos, se casaban y quedaban en casa. Criaban los niños. Ahora las mujeres pueden hacer lo mismo, pero tienen los hijos y pueden seguir trabajando. La educación es gratuita y funciona muy bien. Los jóvenes, eso sí, se van a Inglaterra para cursar sus estudios secundarios. ¿Y esos chicos que se van, vuelven? 75% de ellos sí. Al cumplir con sus estudios regresan, digamos después de 3 o 4 años. Pero otros quieren quedarse en Inglaterra, ir a la universidad, seguir con su carrera, ganar la experiencia de la carrera que han elegido, pero con tiempo regresan. Porque por lo general, si uno sale, conoce grandes ciudades, es difícil después volver a un pueblito, ¿no? Sí, pero la mayoría extrañan el pueblito, extrañan a su hogar, extrañan a sus amigos, su familia. Así que no
Es la llamada de las islas que los regresan a la casa. ¿Ah, sí? Ah, ¿cómo quiere a las islas usted, Sí, me encanta. ¿Por qué no? ¿Usted no quiere ir a su país? No, claro, ¿cómo no? Y Bueno, yo también quiero a las islas, Mire. Ah, no, pero no la va a recibir. Puede venir a visitar. ¿Cómo llama usted las islas? Islas Falklands, Falkland Islands. Ah, no las llama Malvinas usted. No. Claro, nosotros le llamamos Malvinas. Y hay un hotel que se llama Malvinas. Ah, pero no es nada que ver con el nombre de la isla. Ah, yo pensé que era por las islas. No, señor, todo se confunde. No es Malvinas, es Malvina. Es que el mejor hotel de Puerto Argentino se llama Malvina. No sería nuestra única diplomática chicana con Nancy, pero debo reconocer que fue ella la que me dijo cómo llegar a la granja de las afueras, donde tuvo lugar la historia del pullover azul. Porque las islas están atravesadas por historias humanas dramáticas y yo diría hasta asombrosas. Y esta es una de ellas. Empezó hace 33 años y este hombre es el protagonista. Ocurre al final de la guerra, 8 de junio. Ya estábamos muy desnutridos, ya había perdido los 20 kilos y recibo una orden de ir en una patrulla junto a un sargento y 4 colimbas a una estancia que estaba a unas 3 horas de caminata cruzando el río Marrel. La misión, ir a ver si los granjeros usaban la radio para ayudar a los ingleses. Tenía 19 años Miguel, que conserva un pequeño santuario de recuerdos en su casa de Venado Tuerto. Cruzamos el río con el agua a la cintura. Sin saberlo, estábamos ya en líneas británicas. Después, con los años, me enteré que los ingleses nos estaban mirando con binoculares y que habían dado la posición para tirarnos, nos vieron, y que no nos tiraron para preservar su factor sorpresa. ¿Ese terreno no estaba minado? Estaba minado. ¿Y usted avanzaban por el terreno minado? Estaba minado por nosotros y había confusión en dónde estaban las minas, así que fuimos caminando. Fue tremendo, sí. O sea, cada paso podría ser la muerte. Totalmente. Y tal como yo lo vi en este viaje, tan lindo se ve ese paisaje, con el río Merrell serpenteante y lleno, repleto de truchas, y la casa campesina que sigue igual, solo que pasó el tiempo, aunque Miguel parece estar todavía allá. Les digo, por favor salgan, queremos negociar, hablar un poco con ustedes e irnos. Pero el miedo era más un ruego para que no nos tiren, ¿no? Por suerte no había nadie dentro de la casa, revisamos todo y ahí es donde empiezo a relajarme y empiezo a sentir una conexión con el lugar. Ah, sí. Primero por el olor, había olor a hogar. ¿Había comida? Nos alimentamos con desesperación, me comí 2 panes de manteca sola, como un perro. Solo llegar fue una peripecia, pero la bisagra de su vida estaba ahí nomás, apenas traspuso los umbrales de esa casa. Y cuando revisé el cuarto matrimonial arriba, abro un cajón y me llama la atención un pullover inglés muy lindo, que me lo pongo en la nariz y tenía como el perfume de mi vieja. ¿Y te pusiste el pullover? Y estaba con el pullover, claro, me saco la ropa mojada de haber cruzado el río y como un lastre, ¿no? Y me pongo ese pullover inglés perfumado, abrigado, y me siento mucho mejor. Y cuando nos vamos del lugar con mis compañeros, fijé la mirada en unas fotos que había en la pared de unos chicos de mi edad, que eran los hijos del matrimonio. Sí, agarré esas fotos, algunas de esas fotos, y me las guardé, porque dije, yo acá voy a volver algún día, y con esta gente voy a hablar. «25 años después, en 2006, Miguel volvió para devolver lo que se había llevado, lo que le había salvado la vida, y se encontró con las hijas del dueño del pullover azul. Cuando saqué el pullover, ella
ella empezó a llorar, lo reconoció automáticamente como el pullover de su papá, y lloramos juntos. Fue un momento sublime. Después tomamos el té, completamos la historia y estuvimos como 2 o 3 horas en la casa. The story about Michael and the jumper was that I had knitted the jumper for him when I was younger, and Michael found it at the house when he was looking for food and looking for warmth. La Sharon que entrevisté supo vivir en esta granja rodeada de ovejas, patos y gansos, y con sus manos había tejido ese pullover que ahora un argentino desconocido venía a devolver. Ella reconoció el gesto de inmediato. Lovely, actually. It was very nice. Michael was a lovely chap. And, you know, I think a lot of people when they first meet us think that we're all going to be very much against you. But I am not that type of person. And I was very pleased to meet Michael and his family when they came back again, his wife and children. It was really nice, and we struck up friendship straight away. It kept him warm because obviously it was very cold here for people from your country, because your country's a lot warmer than ours, and the soldiers here really had a hard time trying to live here in foxholes and things, and it was so cold. I used to feel quite sorry for them. Where I lived at Port Howard, there was a lot of conscripts there as well. You know, Michael had a story, and he was honest with coming up and saying what had happened to this jumper, and he was very honest about it, and I'm grateful to have that little story. I like it. Cuando nos íbamos esa tarde, en un vehículo todoterreno cruzando el río, venía John, amigo, un isleño, y me dijo algo que me detuvo el corazón de la emoción. Me dice: sentite orgulloso, Miguel, estás construyendo puentes. Yo creo que esa es la clave para cualquier relación humana, ¿no? Construir menos paredes y más puentes. Puedo decir que con gran emoción yo tuve en mis manos aquel pullover azul que Miguel tomó prestado de la granja del río Merrell. Tenía un magnetismo especial, porque había sido un salvavidas durante el naufragio y con los años se había convertido en un rosario de valores humanos. Nobleza, honestidad y amistad. Me lo quedé mirando en el cordel todavía un rato más, agitado por los vientos del sur, antes de continuar mi camino por las Malvinas. Todos los días de esta semana salgo a caminar por la costanera, y allí es cuando me hundo en profundas cavilaciones. Estoy experimentando un viaje por demás complejo. En lugar de respuestas, estoy lleno de preguntas. Aprecio mucho el entorno de Malvinas, me gusta. Pero esta historia de la dualidad que siento, no hay manera de resolverla. Siento a esta tierra mía y ajena a la vez. Ajena porque el entorno me lo dicta. Veo ese techo que es una bandera gigante. Veo el busto de Margaret Thatcher recién inaugurado. Veo el frente del diario Penguin News con sus calcomanías que lo dicen todo. Veo el frente del pub donde me han dicho que no sería bien recibido filmar y hacer preguntas en su interior, dado mi condición de argentino, y entonces caigo en la cuenta de que los isleños diplomáticamente me aceptan, pero no me van a tirar flores. No me engaño, puedo ser un cliente, un buen interlocutor, me atenderán con cortesía, pero no creo que sea para ellos un buen amigo.
Percibo un fondo de desconfianza en los isleños. Así que ahí estuvimos hasta hace unos años atrás que pudimos volver acá. Y en ese interín estudiamos y nos casamos y tuvimos hijos. Y... Bueno. Digo nosotros porque estoy hablando de yo y mis hermanos, ¿no? La mayoría de ellos. ¿Pero vos naciste acá? Nací acá, sí. ¿Y cuántos años tenías cuando estalló el conflicto? 7 años. ¿Y pasaste en Argentina cuántos años entonces? Y como 28 años, si no calculo mal. 28 años. Y volver a las islas después de 28 años, me imagino que habrá sido como impactante, ¿no? Sí, bueno, fue lo que siempre quería hacer. Era como un sueño hecho realidad para mí. Siempre quise volver. ¿Siempre quisiste volver? Siempre quise volver. Naomi vivió cerca de Bransen y allí conoció a Martín. 5 de sus hermanos ya habían regresado a Puerto Argentino cuando le tocó el turno de volver a ella. Y bueno, entonces decidimos venir acá, digamos, como prueba, parecía. Sí. 2 años, hace 4. Hace 4 años. ¿Y dirían que ya están totalmente readaptados en tu caso, adaptados en tu caso? Sí, para mí. Sí, supongo que sí. Es también como que uno llega a tener, yo creo en mi caso, es como que uno al final, uno piensa que vuelve a su lugar y al final tampoco, o sea, me siento bien acá, quiero quedarme acá, pero tampoco lo siento tan como en mi casa. ¿Por qué Entonces, eso? Y porque es muy diferente quizás de lo que, no sé, de lo que me imaginaba que era. No el lugar en sí, quizás la gente, no sé, es muy diferente. Entonces como que uno al final no se siente en casa en ningún lado. Pero bueno. ¿Vuelven? Vacaciones. Sí, pero por eso, ¿vuelven? Fuimos el año pasado, ahora estamos pensando en otra vez, en este año. Sí. Bueno, tienen 2 mundos para vivir, ¿no? Y sí, algo así. Pero bueno, acá es muy, o sea, nos atrapó mucho, es muy seguro, con las 3... Tenemos 3 hijas, entonces yo no estoy muy preocupado porque ellas anden caminando por la calle, claro. Incluso por ahí, bueno, si vienen de noche. No. ¿Eso puede ser algo casi determinante? Sí, mucho, atrapa mucho eso. ¿Y qué cosas extrañan de allá? ¿Los amigos? Los amigos primero, el asado. Por favor. Sí, pero es más que nada esa la parte humana que es muy diferente. Sí, es muy diferente. Sí. Acá, o sea, al principio por ahí, bueno, por ser argentino, la gente por ahí, sí, trataban más o menos, algunos medio rechazaban. Ahora no, todos tratan muy bien, pero, o sea, tenemos un montón de, como podríamos decir, amigos ahora, nuevos amigos. Sí. Pero es algo muy superficial, lo puedo decir. A la que más le costó la adaptación fue a la hija mayor, que hoy tiene 19 años. Y la condición de argentino de Martín puso a prueba su paciencia. Y recién cuando yo venía en el avión y aterricé acá me di cuenta más o menos de lo que estaba haciendo un poco. Que al principio fue una depresión terrible. Llegué un día... ¿Te lo dijo? Que me parece que se notó porque llegué... Ay, sí, se notó. ¿Qué te dijo? Bueno, claro, yo... No, la cara decía todo. Claro, pues yo, digamos que antes de venir acá tenía muchos trabajos que entregar allá, así que vine muy cansado. Y el día gris. El día que llegué acá era una tormenta, el clima era de lo peor, oscuro, era mediodía, pero estaba de noche, parecía oscuro.
Y yo digo, ¿dónde traje a mi familia? Digo, al principio. Pero bueno, menos mal que a los siguientes días estuvo mucho más lindo el clima, empezamos a pasear, a andar todo, a conocer el lugar y fue mucho mejor. Bueno, claro, al adaptarse la gente a veces, cuando empezando a trabajar, enseguida empecé a trabajar y tuve algún rechazo al ser argentino, sí, por algunos compañeros locales o incluso de otras nacionalidades, pero el hecho de ser argentino, sí, se notaba mucho. Y lo hacían notar deliberadamente, ¿no? Insultando a Archie y con algunas malas palabras cuando entraban a la misma habitación. Ahora esas mismas personas ya somos amigos. Recuerdo algunas situaciones que claramente marcaron la dualidad que yo vivía en las Malvinas. Al costado del camino que lleva al aeropuerto de Mount Pleasant, me encontré con un sitio repleto de zapatos, zapatillas y en general todo tipo de calzado viejo. Un santuario del calzado. Y es que nació de la nada y lo van dejando los visitantes. Dicen que el que deja un zapato vuelve a las islas. En la Patagonia decimos siempre que el que come el fruto del calafate volverá. El chofer chileno que nos acompañaba me dijo si pensaba dejar un zapato y yo le contesté que solo había traído un par de zapatos. Me sentía un poco tironeado por el desafío. En todo caso, ya vería más adelante qué hacer. Cerca de Puerto Argentino, los famosos Stone Rivers, los ríos de piedra. Muy cerca de ahí, de ese santuario de los zapatos, estando en los ríos de piedra, observando cómo era ese fenómeno natural, antiquísimo y muy fotogénico, ahí a ras del suelo, intenté subir a la camioneta Land Rover por el lado equivocado. Pero más tarde, haciendo las compras en el súper, encontré, para mi sorpresa, el único producto argentino que se vendía en las góndolas. Arlette Betts conoce a mucha gente. Por su hotel pasan de todas las nacionalidades. Es muy simpática y está acostumbrada a razonar con bastante equilibrio. We have no unemployment at all. In fact, it's just the opposite. We have so much work and not enough people to do the job sometimes. You know, the biggest problem is the accommodation here for people. You know, we can bring people in to do the work, but we don't have enough housing to accommodate them. Debe ser el único lugar en el mundo que mejora gracias a una guerra, ¿no? Absolutely, yeah. Did us a huge favor, really, because everything started happening after the war. Money started rolling in and people had better jobs, more opportunities. Yeah. Para los argentinos, la guerra, dejó la evidencia de una derrota militar y la certeza, por lo menos para mí, desde este lugar de privilegio de observación que son las islas, de que cambió todo. Argentina, en su reclamo por la soberanía, retrocedió varios casilleros, o peor aún, volvió al punto de partida. A unos 90 kilómetros de Puerto Argentino está Darwin, el cementerio nuestro. Solo, ahí en la inmensidad, batido por el viento y las lloviznas persistentes, con sus cruces blancas, su cenotafio, sus florcitas de plástico, su Virgen de Luján con la capita celeste y blanca. Sebastián Socodo me invita a pasar. Yo desde hace más o menos 8 años que soy encargado de mantener el lugar, de cortar el pasto, de pintar las cruces, el mantenimiento en general del cenotafio, ¿no es cierto? Que es una tarea que es dura, es difícil, sobre todo por el clima, la inclemencia, hay que pelear contra el clima a veces,
pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no es cierto? No hay árboles, no hay pájaros, solo un campo apenas ondulado que rodea a este sitio simétrico y cercado con maderos blancos. Yo soy nacido en Buenos Aires, padres argentinos, y he llegado aquí en el 2001. Básicamente era joven, quería conocer algo distinto, hacer cosas nuevas, y se me dio de venir aquí a las islas. Pudo haber sido de cualquier otra parte del mundo, ¿no? La idea era buscar algo distinto y bueno, terminé acá y ya hace 14 años que estoy viviendo en las islas. ¿Tenés familia? Sí, tengo mi señora y 3 chicos ahora. Sí. ¿Argentina? No, ella es una chica isleña, una chica que conocí en el secundario. Sí. Así es la historia en Malvinas. Historias cruzadas, puentes que nos siguen vinculando a pesar de todo. Y el amor es más fuerte. Se me ocurre pensar eso justamente en pleno cementerio. Allí donde muchas de las tumbas no tienen nombre, solo se ve una leyenda estremecedora. Soldado argentino, solo conocido por Dios. Estuve en Goose Green, la pradera del ganso, en una estancia al estilo de los kelpers malvineros. Ellos prácticamente no usan caballos para los arreos, sino motocicletas. Pero las ovejas ya no son la única entrada en la economía de las islas. Estuve en los muelles. Ya están los barcos de servicios petroleros para abastecer a una plataforma que explora mar afuera. Y vi también los barcos pesqueros, desde el aire y desde la costa. Son ricos, se diría. Ahora, ¿sueña cada isleño con ser una nación pequeña? Es un tema que todavía estamos discutiendo entre nosotros. Yo personalmente, me gustaría ver un momento cuando podemos ser un país independiente, pero en este momento se ve cuando hay un vecino visto como hostil, con un reclamo sobre nuestra soberanía, que no va a ser posible. Tenemos que depender en la protección de Gran Bretaña. La protección a la que se refiere John es la base militar de Mount Pleasant. Es otra ciudad, tan grande como Puerto Argentino, pero con todos sus habitantes vestidos de verde. Las maniobras militares, a la vista de todos, son permanentes. Igual, no hay que engañarse. Por más que sea cosmopolita, a las 8 de la noche en las islas la soledad parece abrumadora. ¿Y qué hace un joven para no salir disparado de un lugar así? La vida es más despacio que en otras partes. No tenemos boliches, no tenemos un shopping, no se puede pasear, no se puede grabar un tren y viajar a otra ciudad, porque no hay otras ciudades. Pero también se puede pasar por una playa que es totalmente perfecta y no encontrar nadie en la playa, es suya totalmente por una hora. Pero no hay muchas diversiones. Hay diversiones, pero hay que encontrarlas. Todas las cosas feas que hay en una ciudad grande no tenemos acá. Como tantos otros isleños, Christy vivió en Argentina como estudiante de intercambio en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo pasé 15 meses viviendo en Córdoba. Yo tengo muchos amigos argentinos, tengo ganas de volver y verlas. ¿Y ellos te preguntaban sobre el conflicto también? Sí, y ellos tienen su opinión sobre la guerra, sobre las islas, sobre el futuro. Yo tengo el mío, pero siempre con amigos hay diferencias de opiniones.
y no significa que no se puede ser amigos. Desde aquí arriba puedo ver todas las colinas que circundan a Puerto Argentino. Troy, el piloto, suele llevar a los turistas para mostrarles los campos de batalla de 1982. Tumbledown, Monte Kent, Harriet, Dos Hermanas y Monte London forman parte de los desvelos de Leandro Hidalgo, un joven médico que viene a correr el maratón, sí, pero después, durante toda una semana, camina, observa, estudia y compara este amplio escenario una y otra vez. ¿Cuántas veces viniste a Malvinas? Y esta es la quinta. La primera en el 2011, que vine con mi mujer, Jorgelina, y mi hijo, Juan Martín. Y después, bueno, volví consecutivamente. No lo puedo explicar, pero cada vez que vengo ya estoy pensando, llego y ya estoy pensando en cuándo voy a volver. Leandro es un erudito que se sabe no solo las estadísticas de cada combate, sino también las estrategias y tácticas elegidas por los dos ejércitos. Te vi recogiendo algo, ¿no? Tengo ahí. ¿Un poquito de pasto? Un poco de pasto, sí, siempre me llevo. Como habitualmente está muy húmedo, aguanta dentro de una bolsa hasta que llego ahí, ya lo trasplanto, lo meto en una macetita y ahí crece. O sea que en tu casa, ¿dónde vivís? En La Plata. Tenés una especie de botánico de Malvinas, sí. Un mini botánico. Sí, tengo piedras, por acá tengo algunas cuerdas que me encuentro y me las llevo. De todo tengo, ¿sí? ¿Sería un hobby esto? No, es un estilo de vida. La subida a Monte London es bastante complicada. Caminando entre la turba, uno se hunde fácilmente. De tanto en tanto, se observan cráteres en el terreno, producidos por los impactos de las bombas. En este impactante escenario, a solo unos 5 kilómetros de Puerto Argentino, se combatió encarnizadamente entre el 11 y el 14 de junio de 1982. Quedan a la vista algunas trincheras, que son amontonamientos de piedras con unos pedazos de madera entrecruzada y un pozo húmedo con algunos utensilios o mantas percudidas por el simple paso del tiempo. Llegar a la cima de Monte London supone entrar en contacto con el pasado. Ver todo lo que veo, restos de armamento, ropa de abrigo, vainas de proyectiles, en esa olla donde esperaban los soldados argentinos. Y un santuario con cruces y placas y recuerdos del lado de los atacantes ingleses. Todo esto supone exponerse a experimentar sentimientos encontrados y simplemente rendir a los caídos un homenaje en silencio. ¿Qué cosas encuentra uno caminando por las calles empinadas de Malvinas? Que prácticamente no hay mucha gente a la intemperie. Hay 1.500 autos, casi todos camionetas de doble tracción. Muchas de ellas llevan la patente trucha que usó Jeremy Clarkson, el periodista de Top Gear, el célebre programa de autos que armó un escándalo en Ushuaia por lucir
En este momento, antes de 82, es que el gobierno británico está ofreciéndonos, entregándonos al gobierno argentino. La sí. pregunta no era si vamos a ser argentinos, pero cuándo y cómo. Y por eso cuando pasó la invasión argentina estábamos muy sorprendidos, porque a nosotros parecía que ya estaban al punto de tenernos. Pero la invasión, el hecho de lo que pasó en 82 cambió totalmente la situación. Para los Kelpers, ni la resolución de la ONU que ordena a Inglaterra y Argentina sentarse a discutir la soberanía de Malvinas, ni los títulos que emanan de haber sido parte del dominio español, valen más para ellos que los 180 años consecutivos de ocupación. Somos inmigrantes, como ustedes. Estaban intentando establecer, vivir de una forma pacífica en nuestro hogar. Y el hecho que hay otro país, otro gobierno que está diciendo, no es su hogar. Después de 9 generaciones de vivir acá, después de casi 180 años, creemos que tenemos derechos de permanencia sobre el gobierno de nuestra elección. Así piensan hoy los isleños. Este es un dato de la realidad. Resulta que Troy, el piloto, me invitó a conocer la cancha de golf, porque él es presidente del Stanley Golf Club. Y una mañana desapacible fuimos a jugar unos hoyos. Valiéndome de un intérprete, Troy me contó que hay unos 40 socios y que les cuesta mucho trabajo mantenerla. Durante el rígido invierno la cierran. Y para los golfistas saber que vuelve la primavera es un alivio, porque eso significa que volverán a practicar su deporte favorito en un lugar donde los entretenimientos escasean. Yo estaba feliz de acompañarlo porque el hombre jugaba bien y hablaba poco, y porque en una hora llovió, sopló el viento, nos morimos de frío y por ahí salió el sol. Un clima patagónico perfecto. Gracias. No, gracias. Un gusto. La tarde de mi último día en Malvinas, pensé y pensé por qué habíamos hecho tan mal las cosas. Habíamos dejado pasar la oportunidad. En segundo lugar, Malvinas es un tema absolutamente complejo. Si uno no es fundamentalista, se verá inevitablemente atrapado en una lucha entre la verdad y la justicia, entre lo real y lo legítimo, y dilemas así. Por último, está lo emocional. Yo tenía una deuda pendiente, la de conocer toda la extensión de mi tierra, y creo haber saldado ahora la parte más difícil. No sé si algún día volveré, pero junté un poquito de arena en la orilla del mar y me la traje conmigo. Malvinas ya es un pedazo de mi corazón. Auspicio.